Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Taza de Tinta, les habla Mafe y aquí estoy como siempre con Diana. Y esta ocasión también tenemos invitados súper especiales, nuestros amigos de CuevaCast, que esperamos ya hayan visto el capítulo que hicimos con ellos en su podcast, que está en YouTube, y pueden encontrar en nuestra página web el link para dirigirse a su podcast. Ellos son Juan Pablo y Darío. Hola Juan Pablo, hola Darío, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están todos? Hola Diana, hola Mafe, ¿cómo están? Hola Juan Pablo, hola Darío, muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de Taza de Tinta y vamos a hablar de una de nuestras autoras favoritas, bueno, por lo menos a mí, que es Clarice Lispector. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Cómo se sintieron leyéndolo? Es raro porque uno cree que tiene un tono raro. y tiene ese tono aún más exagerado. Es muy introspectivo. Y cuando uno cree que ya va a haber acción, es cuando se pone más introspectivo. Pero antes de pasar a ese asunto, antes de pasar a la salsa de la discusión, cuéntenos un poco de ustedes, de su podcast, de Cueva Producciones, de sus redes sociales. Vale, pues nosotros somos una productora musical o audiovisual también. Y pues tenemos un podcast en donde nos gusta hablar de todo un poquito, pues cosas relacionadas con arte, cultura. Pues ustedes ya han estado. Sí. Han sido uno de nuestros mejores invitados. Sí. Estamos hablando de literatura, música, pintura, fotografía. Básicamente, si alguien está ahí haciendo algo creativo, nosotros estamos interesados en hablar. Sí, básicamente si alguien quiere promover algo, es como está hecha nuestra conversación para eso, para que alguien que quiera promover algo lo haga y podamos hablar un ratico sobre eso. Y esa es como nuestra idea. No hablamos de algo muy específico con una línea muy clara, pero hablamos y lo pasamos bueno. Es verdad. Confirmamos. Damos fe de que es así. Entonces, recuérdenos sus redes sociales, porfis. Pues a ver, en Instagram estamos como @cueva_producciones. En Facebook nos pueden buscar como Cueva Producciones y sale nuestro logo, que es como una cuevita así en blanco y negro. Y en YouTube también, digamos, la red principal o donde más nos podemos mover es en YouTube y estamos como Cueva Producciones también. Por ahí no sé si podamos dejar el link del canal o algo y ahí Sí. está. En YouTube si buscan CuevaCast sale de uno. Listo, vamos a dejarles de todas formas, si están escuchando esto en YouTube, estará en la cajita, y si van a nuestro perfil los vamos a etiquetar, entonces ahí encontrarán todos los accesos para contactarse con CuevaCast, Cueva Producción. Pero pasemos de una vez al contexto y comencemos con Clarice Lispector. Bien, para que nos ubiquemos un poco en la vida de la autora, su trabajo, el contexto y demás, les vamos a dar una información clave para entender mejor a Clarice Lispector. Ya si les llama la atención, queda en sus manos preguntarle al señor Google, o si son de la vieja escuela, buscar en la biblioteca más cercana. Comencemos. Clarice Lispector nació en Chechelnik, la Unión Soviética. Nació el 10 de diciembre de 1920. Como a los 3 años, toda su familia se mudó a Brasil y allá cambiaron sus nombres a nombres portugueses. Es así como Clarice adquiere su nombre. Sí, a mí me queda una duda y es como, según lo que acabaste de decir, Diana, lo que entiendo es que Clarice Lispector no es el nombre de pila de la escritora. Sí, o sea, era uno... ¿No ruso? No, Clarice Lispector sí es el nombre. Pero no era el original. Chaya. ¿Shaya? Sí, Chaya. Ah, pero sí era, su apellido sí era Lispector, pero su nombre era Chaya. Ajá, exactamente. Ah. O sea, era Shaya Lispector. Exacto. Y quien le escogió el nombre de Clarice Lispector combina muy bien. Sí, yo sé. Sí, está chévere. Suena muy bien. No sé, los papás. Ah, pero sí, porque yo vi una entrevista donde ella hablaba de su apellido, que ella llevó un manuscrito y le dijeron como que su apellido no es eso, ¿de dónde se lo inventó? No, que sí es mi apellido. Y dice que significa de pronto flor de lis. Ay, qué chévere.
Además, Clarice Lispector fue periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas. Y eso demuestra mi teoría de que ningún escritor de literatura infantil es como del todo así como feliz o lo que uno esperaría de un escritor de literatura infantil. Su literatura en general contrasta mucho con la infantil. O sea, que lean primero los libros de sus niños por si acaso. Tenga usted cuidado, la literatura infantil no es tan inocente como lo parece. Sí, pero sí, yo veía como que ya decía que desde los 7 años se inventaba historias que de pronto incluso se le volvían casi que parte de su vida diaria. Exacto, y es que eso es algo importante, y es que la escritura de Clarice Lispector se podría definir como un flujo de conciencia. Se mete mucho en los procesos mentales y emocionales, y ahí es donde realmente pasa la acción del cuento. Sí. Antes de discutir este cuento les vamos a contar la historia, pero como ya saben, siempre les recomendamos ir a leer el texto directamente de la fuente. A las 6 de la mañana, doña María Rita Alvarenga Chagas Sousa Melo, una adinerada anciana de 77 años, abordó un tren porque pasaría de vivir en la casa de su hija, una fría y ocupada relacionista pública que no la quería, a la hacienda de su hijo. Allí se quedaría el resto de su vida. Aún así, no dejaba de sentirse triste y vacía, como un mueble viejo. Frente a su silla se sentó Ángela Pralini, una mujer de 37 años que, harta de su vida plana, rutinaria y falsa, compró el boleto y abandonó de forma intempestiva a Eduardo, su excesivamente intelectual y lúcido marido, y a Ulises, su cachorro. Antes y durante la partida del tren, las dos mujeres tuvieron una conversación básica y entrecortada. Luego siguieron un trance introspectivo que concluyó con una resignada María Rita en sueños, probablemente llegando a su destino asumiendo su nueva vida, y una arrepentida Ángela que se bajó en la siguiente estación del tren, imaginando con horror la cara de la vieja cuando despertara y se diera cuenta que ella ya no estaba. Bueno, ya que han escuchado la narración y que conocemos el contexto, es hora de discutir un poco mejor el cuento. Me gustaría preguntarles a los invitados qué les pareció el cuento, qué les gustó, qué les llamó la atención, cómo sintieron. Juanpa, ¿quieres empezar? Pues bueno, a mí me gustó mucho, o sea, a mí me gustó mucho por la razón de que, pues, digamos, no sabía con qué me iba a encontrar. Eso era lo primero que tenía que decir, o sea, no conocía ni el cuento ni la escritora, no conocía nada. Y digamos que, pues, personalmente fue una experiencia bien introspectiva un poco, y entonces, pues, yo personalmente soy bien introspectivo también, entonces como que me jaló un poco, digamos, yo no, digamos, al principio dije, este cuento está raro, está como estático, sí. Pensé en algún momento en abandonarlo incluso porque dije, no se mueve, o sea, no pasa nada, ¿qué pasa? Y digamos que cuando llegó el momento en el cual se desenlazó fue como, ok, creo que acabé de leer y creo que leí como muy rápido todo porque, pues, o sea, fue un viaje introspectivo. Y al final solo terminó en que la chica se paró y se arrepintió de saltar a una nueva vida, ¿no? Y digamos que fue raro, o sea, fue la primera vez que lo leí, esa sensación me causó. Pero dije, no puede ser, entonces lo volví a leer. Yo lo leí por lo menos 4 o 5 veces. Sí. Todas en diferentes tiempos, no fue todas el mismo día, sino como en diferentes tiempos. Y digamos que a medida que uno lo va leyendo, uno se va dando cuenta más como del video y de los videos que tienen las dos mujeres, ¿no? Y es como qué locura, o sea, digamos que ya cuando uno encuentra como el universo que está dentro del cuento, después de leerlo solo pensando que le van a contar una historia y sucedió esto y luego después se encontraron con, no tiene nada que ver con eso, me gustó bastante sobre el drama humano sobre el cual yo intuyo que escribe la escritora, pues leyendo más cositas, esa es como la impresión inicial. Es que el Lispector siempre está en esto de, o sea, ella siempre le importa, es más como el que pasa mientras tanto que realmente llegar a algo, y esto siempre va, o sea, ella siempre va como en contra de todo el racionalismo occidental, como que todo tiene que tener una razón, todo tiene que tener un propósito, un objetivo. Entonces por eso ella siempre se centra como en el qué está pasando, cómo está pasando,
qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Y no es un pensarlo racional, sino pensar de sentidos, como qué huelo, Sí. qué toco, qué oigo, qué escucho, qué veo. O sea, algo muy, muy, muy corporal. Y eso es increíble porque en este cuento casi no se ve eso, pero en otros de los cuentos y en las novelas uno lo siente, o sea, es una cosa. Es que yo siento que tiene la habilidad de describir esos dramas internos con un estilo bien directo y bien facilito, o sea, no entra mucho en adornos literarios para decir las cosas que se van sintiendo, sino que para armarse esas imágenes o esos videos internos, lo hace con palabras muy castizas, muy tranquilo, como cuando uno lo hace. Claro, y es que eso también, ella también iba contra la academia, ella decía, yo no, pues no sé, no tengo que tener pues el magíster aquí de soy la profesora, el doctorado, no sé qué. Ella decía, no, yo soy yo escribiendo todo el tiempo, escribo todo lo que pienso, todo lo que siento, me gusta leer novelas rositas de policía, o sea, ya tampoco era como, ay, solo leo poesía de alta alcurnia, no. A la señora que escribió el comentario en la revista para señoras, o sea, ella leía todo eso y uno se da cuenta porque ella también logra meterse como en cómo se sentía la gente en eso, en ello. Y eso es algo que también se puede ver mucho en las crónicas que ella escribía para el periódico de Brasil, y son cosas así re locas, o sea, son como tan normales que uno queda como que increíble cómo logra hacerme sentir esta mujer con algo tan cotidiano. Sí, yo inclusive en una entrevista vi que decía que ella se esforzaba mucho en no ser profesional. Exacto, exacto. Es que es lo mejor, la amo. Sí, como que ella quería escribir y cuando quisiera, o sea, como escribir por un tiempo y si era, pues le tocaba escribir todos los, o sea, pues era, tenía vocación obviamente, pero decía que habían épocas donde ella quería no ponerse nada de presión para no caer como en la rutina de tengo que escribir porque soy escritora, sino como no que Ujú. va, sino, sí, no sé, o sea, tiene como también, creo que tiene una manera de entenderse a sí misma bien rara. Sí, luchaba contra su imagen de escritora incluso, o sea, decía que no le gustaba ponerse esa etiqueta de escritora porque la metía en problemas internos duros. Y ella también todo el tiempo está jugando con eso, como ¿quién es el verdadero narrador? ¿Hay un autor de esta obra? ¿Soy yo sola o es por todo lo que hay a mi alrededor? Y eso lo podemos ver en una novela que se llama La hora de la estrella, que literal tú miras y la novela tiene como 10 títulos. Es como La hora de la estrella o tal, o tal, o tal, o tal. Y es escrito por, y pone también muchos nombres. Entonces ella siempre está jugando con esta idea del escritor. También por eso ella jugaba mucho con la idea de los seudónimos, ¿no? Ujú, O sea, más allá también. del problema de identidad que pues, se pudiera tener al ser una extranjera que llegó de otro país a vivir en una cultura diferente, cambiarse el nombre y todo, digamos, como esa parte biográfica, ella tiene una mirada muy crítica sobre la idea de ser autora y la idea de tener un nombre que te identifique. Y por eso también hay como toda una aura mística en torno a la figura de Clarice Lispector. De hecho, eso fue algo que a mí me pasó con el cuento y es que yo había escuchado mucho de Clarice Lispector sin leer a Clarice Lispector. Sí, entonces como todas estas historias de no, es que es una autora de Rusia que estaba en Brasil, que hace esto, que hace aquello y su literatura es súper corporal y en su literatura uno encuentra estas formas de conciencia y flujos de conciencia que pues es como bastante surrealista sin leer a Clarice Lispector. Este fue el primer cuento que yo leí de ella hace como 4 años y lo leí y me pasó algo parecido a lo que le pasó a Juan Pablo, que fue como, ok, lo leí, lo terminé, no, creo que entendí, no sé si entendí, creo que entendí, ok, lo voy a volver a leer, ok, sí entendí, no está pasando nada, pero sí está pasando, pero pasan muchas cosas, pero solo están sentadas, ok, y años después lo volví a leer y siempre uno se queda como atrapado en ese flujo de conciencias que es como muy característico de Clarice. Entonces realmente en ella convergen como muchos temas y en su literatura ella lo deja ver, siempre lo está como exponiendo. Y es que es esa cosa del no saber, o sea, ella siempre está al no saber.
porque ese no saber es otra forma de sentir. Entonces, de verdad, dejar toda esta racionalización que tenemos tan metida aquí en Occidente y bueno, vamos a sentir qué estoy sintiendo, cómo me siento y pensar con el cuerpo. Eso es algo súper importante para ella también. Y esto lo vemos en Angela Pralini porque ella también ahí tiene su monólogo interno sobre lo que significa Eduardo para ella. Y entonces ahí empieza ese racionalización versus sentir. Y entonces ella dice, es que tú me trabas, o sea, tú me encarcelas, tú no me dejas como vivir y ser libre y ser yo, sino que esa relación la tiene ahí como, eso es lo que la hace precisamente irse. Pero pues al final no lo puede realmente hacer porque regresa, o sea, es muy raro. Es el miedo a cambiar de vida, o sea, a mí me gustó mucho ese trance. Nunca pensé que se fuera a arrepentir, o sea, yo pensé que el cuento iba a terminar en cómo iba a ser su nueva vida. A mí me pasó que la primera vez que lo leí, yo pensé que ya se había bajado en la estación de los tíos. O sea, no era que no fuera verosímil que ella se arrepintiera, sino que yo estaba tan esperanzada en que ella no se iba a arrepentir, que yo misma me convencí de que eso no había pasado. Y lo tuve que volver a leer para darme cuenta que sí se arrepintió. Y yo como... ¿Sentiste que encontró el camino de alguna forma? Sí, o sea, yo juraba que no, o sea, yo dije no, o sea, lo que pasa es que se está bajando porque ya llegó a su estación, pero no, ella sí se arrepiente, o sea, el tren no ha arrancado, esa es la cuestión, que todo lo que pasa en el cuento son como los 10 minutos del tren esperando a que suban los pasajeros, pero en el interior de ella son años de vivencias y experiencias y de todo, como su vida pasando ante sus ojos en una decisión. A mí algo que también me impactó mucho de esta chica Angela Pralini era como el reflejo que veía en la viejita de lo que ella era misma, decía como, y entonces la viejita ya era el futuro y era como, ok, o sea, si yo me voy, de pronto voy a terminar como esta viejita, pero no sé, tenía ese dilema interno ahí, siempre como que se comparaba un poco con la visión que tenía de la viejita o la impresión que se había hecho ella misma de lo que era la viejita que la saludó. Pero además es como la viejita es todo lo contrario a Ángela, ¿no? O sea, Ángela es como esa mujer que está desbordada por vivir, que tiene ganas de darlo todo, vivir aventuras, y la viejita no. La viejita, más allá de su edad, desde la narración nos dicen que siempre fue asustadiza, que incluso de joven siempre fue así insegura, asustadiza, y Ángela no, Ángela es aventurera, segura, se sabe hermosa, se sabe inteligente, se sabe que no necesita demostrar que es valiosa, sino que eso es lo que le molesta, como que ella sabe que vale tanto que le fastidia que el marido pues como que le pida demostrarlo o vivir en esa intelectualidad que ella no desea, porque ella lo que desea es como la aventura y la libertad. Entonces eso me pareció curioso. ¿Ustedes están seguros que se arrepintió? ¿Quién? ¿Ángela? Sí. Sí, Ángela se arrepintió, yo lo leí muchas veces y estoy seguro, 100%. Porque pillen, o sea, yo lo tengo acá y dice con un largo silbido se llegaba a la estación donde Ángela descendería. Pero luego lo que dice, la frase siguiente es la que uno le da la clave para llegar a decir que se arrepintió. De hecho lo dice explícitamente, si no estoy mal. Sí, dice, hay personas que siempre se arrepienten. Yo creo que igual puede ser ambiguo. Es que esa es toda la idea. Creo que puede ser algo que se dejó ahí con toda la intención de que uno decida si ese se arrepiente, no es como un pensamiento de... Sí, claro. Igual y un día me devuelvo, pero si se bajó donde los tíos o si simplemente se bajó en una estación en donde va a volver donde Eduardo. El marido me cayó mal, ¿para qué? Les digo que no, sí. Uy, a mí me cayó también re mal ese man, a mí me cayó muy mal y yo no lo conocí. A mí desde el nombre del perro me cayó mal, o sea, fue como que necesidad de ponerle Ulises al perro, ay, demasiada intelectualidad, amigo. Es que es exactamente toda esta pelea con la intelectualidad, eso, o sea, ahí el inspector está mostrando perfectamente su posición de, porque todo tiene que ser esta cosa intelectual de, ay, soy tan genial y me sé todos los cantos de la Odisea y de la Ilíada. Y el Ulises de Joyce. Y me sé todos los poemas de Borges y, ajá. No, o sea, uno puede alimentar la literatura de todo lado, desde Borges hasta la señora de al lado de mi casa. Me dio risa que Ulises es como el Hitler, pero de alguien muy intelectualoide. O sea, como a todos los perros que les ponen Hitler, es que Ulises es lo mismo. Uy, hay perros que les ponen Hitler. Nunca había escuchado ese nombre en un perro. Yo conozco un Hitler, yo conozco un perro ¿En Hitler. Es serio? como común, por alguna razón. ¿Qué quieres expresarme con ponerle su nombre a tu perro?
Generalmente son pincher los que les ponen Hitler, pero... Yo conocí un pincher Godzilla. Uno bien rudo, sí. Eso es precisamente lo que quiere lograr el Inspector, que uno dude de las certezas. Para ella no deben haber certezas. Y algo que siempre pasa con la literatura de ella es que uno está como, o sé que no entendí bien, como que sí entendí, pero no entendí, pero soy feliz por haberlo leído. Y eso es precisamente lo que ella siempre quiere lograr con sus cuentos, con sus novelas. Y es siente, no llega, y vivieron felices por siempre y se murió, eso no importa, o sea, lo importante es cómo te sentiste mientras estabas leyendo lo que leíste y nos acaba de pasar, entonces lo logró perfectamente. Sí, a mí me gustó harto que la segunda vez que lo leí sentí algo súper diferente a la primera vez que lo leí, o sea, la primera vez, digamos que me estaba gustando, pero yo le tenía un poco de impaciencia. Okay. O sea, la sentía como una canción de Fito Páez o algo así, o sea, como... Te amo, pero te odio, pero cuánto te amo, pero eres un imbécil. ¡Qué buena comparación! O sea, como que, bueno, está bien y como que habían un poco de diálogo, pero yo estaba esperando que pasara algo, el cuento terminó. Y la segunda vez ya sabía más o menos cuál era la introspección, entonces no sé, disfrutaba más los detalles y los pequeños momentos donde hablaban, sí sentí más como la conexión entre Ángela y María Rita. De alguna manera tiene pues no una moraleja, pero como la sensación final que me da a veces es que tuvieron una conexión así fuera chiquita y así se perdieran cada una en su pensamiento, como que igual nada más el ser amable como que las acercó o algo así. Sí. Y eso no me pasa tan a menudo de que algo, sí, no sé, a veces uno ve una película 2 veces y pues sí puede que encuentre detalles, pero el tono de la película no cambia. Sí me pasó algo. Claro, totalmente distinto. Sí aprecié algo diferente. Sí. A mí otra cosa que me gustó y me llamó mucho la atención era la forma como se expresaba la escritora. Me encanta porque es bien sarcástica, un poco irónica y sobre todo con algunos aspectos. O sea, por ejemplo, con la viejita era muy cruel, me encantaba esa crueldad. Sí. Y es que ese tema de la viejita, el Inspector siempre lo está trabajando. Digamos, ella tiene un cuento que se llama Feliz Cumpleaños. O sea, el cuento trata de que la abuela va a cumplir 99 años. La ponen en la sala mientras todo el mundo está arreglando y la viejita ahí sentada, que le ponen un sombrero, que ay, qué feliz cumpleaños, no sé qué, na. Pero la viejita en ningún momento está realmente disfrutando. Y al final es como, ay, que ojalá nos veamos el próximo año. Y la abuelita es como, no, ojalá ya me muera, o sea, ya no, por favor, auxilio, báteme, ya tengo muchos años. Y en este cuento ella también habla de eso, de que ella es un mueble viejo que la mandan para la casa del hijo, porque pues ya qué más hacen con ella. Sí, y digamos la posición en la que están ambas es muy diciente, porque no están sentadas una junto a la otra, sino una frente a la otra. Entonces realmente hay como esa conexión de verse la una en la otra, verse sus experiencias en el caso de María Rita, de juventud en Ángela, y de Ángela ver ese futuro que ella no quiere, porque ella no quiere ser esa viejita rica y asustadiza que pues la matan de un lado al otro pues para tenerla como un mueble viejo, como dice María Rita. Entonces sí es como una escena muy poderosa. Sí, en un momento yo sentí hasta casi como que se estaban comunicando telepáticamente. Sí. Sí, eso. Y yo lo veía más de Ángela hacia la viejita. De hecho, hubo muchas frases de la viejita que me parecieron muy densas, pero a la vez me causaron como entre risa rara, porque eran como la primera cuando la Ángela le pregunta, bueno, ¿y usted para dónde va o qué va a hacer? Ella dice, no, pues es que mi hija me acaba de dejar aquí en la estación del tren porque yo me voy a ir a vivir con mi hijo y él pues me va a recoger en la estación, entonces yo soy como un paquete que se entrega de mano en mano y yo como eso es muy denso. La otra que me gustó mucho y era que escribe mucho esa conexión medio telepática, pero me parece que es más de Ángela hacia ella, es cuando dice que ve a la viejita por ahí y ella ya era el futuro. Es que es eso, ¿no? Porque lo que se llama fue ese sentarse frente a frente, es lo que fue y lo que es y lo que era. Entonces siempre está como esa relación entre la viejita recordando
contando cómo era su vida o qué hizo, y Ángela recordando qué iba a hacer, cómo iba a terminar, y todo el tiempo... Sí, como esos miedos que tenía. Ajá, entonces todo el tiempo eso se está revolviendo, y por eso muchas veces uno se confunde tanto en la narración, porque uno no sabe si están hablando o están pensando, Sí. quién está pensando, o es una narradora. Entonces uno siempre está como un momento, otra vez, devolvámonos. Oye, sí, tía, me hiciste caer en cuenta que eso es de lo más raro del cuento, ¿no? O sea, uno no ve un cuento en dos primeras personas. Exacto, sí, o sea, juega resto con Claro. eso, y por eso está denso y uno tiene que leerlo así 5 veces. Igual uno queda con la duda. Exacto. Como, sí, lo entendí bien, pero no importa porque es Lispector. Entonces no hay que entender nada, solo sentir. Sí, de hecho, en la entrevista que yo vi, creo que, no sé si todos vimos la misma entrevista, pero es probable que sí. Pero en esa entrevista ella dice que que su cuento favorito es uno que se llama El huevo y la gallina, y precisamente es porque ella no lo ha entendido todavía. Genial, la amo. La amo. Hablando precisamente de lo de que Clarice Lispector es más de sentir que de entender, sí, o sea, como que ya no está buscando que la entiendan, sino que sientan esta literatura en sí mismos. Me pasó lo que decía Darío, y es que la primera vez que lo leyó sintió una cosa, se sintió de una manera, y la segunda vez sintió otra, tanto así que lo que dije, o sea, yo la primera vez interpreté el final de una manera y la segunda vez lo interpreté de otra manera, y esta vez que me lo volví a leer como 4 años más tarde, lo volví a leer y sigo pensando como que ambos finales pueden ser completamente válidos. Pero también algo que me pasó fue con eso de los diálogos. La primera vez que yo lo leí, yo me sentía tan confundida. O sea, yo decía como, ¿están hablando telepáticamente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Porque además saltaba de los pensamientos de Doña María Rita a los pensamientos de Ángela súper aleatoriamente, y pensaban los mismos temas. O sea, no es como que Doña María Rita está pensando en el, no sé, en el hijo, y Ángela está pensando en que no quiere ser una viejita como Doña María Rita. No, ambas están pensando lo mismo, como me siento abandonada, yo también me siento abandonada, me siento que sobro en la vida de mis hijos, me siento que sobro en la vida de Eduardo, sí, o sea, es lo mismo. Entonces la primera vez que lo leí tuve esa confusión, como por un segundo yo pensé, están hablando, y hablan resto, hablan muchísimo, y luego me di cuenta que no hablaban nada, que lo que se dice son 3 o 4 frases. Sí, es algo raro porque yo vi que eran como dos mujeres que estaban hartas de su vida presente, pero la diferencia entre la viejita y Ángela es que la viejita ella se resignó a su vida, mientras que Ángela estaba en la duda existencial de si resignarse a su vida de la que está harta o si buscar otro camino. Siento que esto no es bueno, y es relacionar como la narrativa con la vida del autor, creo que no es tan chévere, pero es que yo relacioné eso con el divorcio de Clarice Lispector, porque ella se casa con un abogado que termina siendo diplomático y termina encerrada en una vida de ama de casa con la que está como medio insatisfecha, y se divorcia por eso. Pero igual mira que ella tiene un libro que se llama Cerca del corazón salvaje, que es la primera novela que ella publicó. La vida de esta chica que le dice, no, es que tú tienes que ser así, te tienes que vestir así, tienes que comportarte así, y ella es como, no, yo quiero vivir en la salvaje, o sea, es lo que se entiende como salvajismo versus civilización, y pues teniendo en cuenta que la mujer tiene que ser de esta forma, recatada, que no puede decir esto, que no puede decir aquello. Entonces ella es como, no, o sea, yo quiero vivir como yo quiera sin tener que estar encerrada o enjaulada a esto, y pues de eso trata la novela. Sobre el flujo de conciencia es, bueno, esto lo vi en un artículo que leí de Revista Iberoamericana, y era un artículo que hablaba de cómo esta forma en la que Clarice Lispector escribe con un flujo de conciencia así medio desordenado, que lo deja uno todo, ay, ayuda, sálvenme. Es una forma de transgredir la literatura y de como buscar libertad en la narrativa, en la narración, en las voces de los personajes, pero además en como buscar afectar al público, porque como esa forma tan introspectiva se le mete a uno, o sea, uno termina haciendo introspecciones, y creo que además, no sé, ser personajes femeninos, en mi caso como mujer, yo decía como, ay, si no, qué feo ser la viejita, yo no quiero ser la viejita que se queda en la casa como un mueble viejo, y sí, como que toda esta narrativa de las cuidadoras, que pues como mujer hay como cierta relación con eso, que uno como que es un temor, ¿no? Entonces también eso
era algo que yo decía, pues sí, sí lo logra. O sea, la verdad, Clarice sí se le mete a uno en la cabeza y en el cuerpo, en el sentir, y cómo va dejando pistas. A mí me pasó algo parecido con Eduardo. Eduardo era el personaje con el que yo me sentía más identificada. Pero tal vez no de una buena manera. O sea, como que uno tiene ahí como ese miedo de, uy, ¿será que...? Se puede caer en el intelectualismo, la indiferencia. No, no tanto eso, sino más como que, o sea, yo sentía que el man no tenía ni idea, era una wea. O sea, como que el man simplemente, y la vieja ahí toda deprimida, o sea, más como en ese sentido. O sea, me gustó harto la relación, o sea, como lo que sentía Ángela por Eduardo me parecía siempre, o sea, desde la primera vez que lo leí fue como lo que más me llamó, porque era como una relación toda compleja. Y es chistoso porque eran como dos relaciones al tiempo que ella confundía y que uno también, o sea, y ahí era como de donde venía, que yo pues como que me hiciera pensar harto, bueno, sí, explorar harto ese personaje, porque era como que ella tenía una relación con Eduardo y otra como con el mundo del intelectualismo ese Sí. raro, porque también era, o sea, también era como con los amigos de Eduardo que no le caían bien. Sí, hay una frase relacionada con eso que me llamó mucho la atención y que me hace preguntarme, creo que es una pregunta literal, si el Peralini en realidad es el apellido que ella adoptó de su marido. Miren la frase es muy buena. Dice, 37 años y pretendía a cada instante comenzar la vida, como las gotitas efervescentes del agua Cachambú. Las 7 letras de Peralini le daban fuerza, las 6 letras de Ángela la volvían anónima. Y después de eso es cuando dice que se bajó el vagón y pues para mí que se arrepintió. Entonces yo quedé como, ok, puedo interpretar que de pronto su apellido es lo que le da como de alguna forma su identidad como tal. Y que su nombre, el Ángela, que era suyo propio y no adoptado de su marido, era lo que le daba su anonimato porque no sabía quién era. O sea, yo lo interpreté así y quedé como, guay, pero es una introspección mía casi también. No, sí, es chévere ese, porque ella también decía que era muy inteligente, o sea, ella también como que entraba y salía de esa relación con ser intelectual y no. Y a veces dice, no, pero soy un asco, quiero eso de tirarme al barro y comer y tomar leche grasosa. Y al otro momento era como, no, pero tampoco. Yo soy más inteligente de lo que parezco. O sea, me encanta esa de los monólogos, esas partes eran mis favoritas. Claro, y precisamente eso muestra como eso que hablaba Clarice Lispector de como de estar en contra de la academia, como decir yo no quiero utilizar un lenguaje así súper adornado, súper complejo que nadie me entienda, sino que lo que hago está bien hecho y lo hago bien y son buenos cuentos sin necesidad de todo eso. Entonces es como lo mismo de Ángela, es como yo soy inteligente, así me gusta arrastrarme por el barro, eso no me quita lo inteligente. Es como ese versus entre la razón y el sentir. Yo tenía una pregunta y era si Clarice Lispector en algún otro cuento por ahí o en algún otro escrito, digamos, revela esos monólogos internos, pero no desde un personaje femenino, sino masculino. O no sé, incluso desde un animal, tal vez también he visto cuentos que hacen eso también y son chéveres. Sí, pues de hecho ella también juega mucho con el género. Hay muchos cuentos que tienen personajes masculinos y de hecho hay una novela. En La Hora de la Estrella, ella lo que hace es jugar con el narrador y ella se presenta como un narrador masculino. O sea, ahí ella juega, es que es muy loco lo que ella hace ahí, o sea, es demasiado loco. Ella lo que hace es jugar con el narrador y pone en tela de juicio el papel del escritor. Y entonces ahí hace como una cosa re loca entre la historia y la protagonista. La protagonista es Macabea, entonces ella siempre está como entrelazando cómo el narrador cuenta la historia de Macabea y cómo Macabea se está sintiendo realmente. Es muy buena esa novela. Pero pues ella siempre también está jugando con esto del género. E igual ella sí como que muestra al hombre como todo esto de la racionalidad, mostrar a pelea contra la academia, el racionalismo, etcétera, etcétera. Es lo que hemos estado hablando ahorita.
Para finalizar con todo lo que ya hemos dicho de la maravillosa Clarice Lispector, me gustaría preguntarles cuál fue la sensación que les dejó el final del cuento, qué fue lo que sintieron con ese final tan ambiguo. Yo sentí como que algo me gusta de creerme a mí mismo que es un cuento medio feliz. O sea, esa creo que es la sensación final que me deja. O sea, creo que más que cualquier cosa, creo que es un cuento para mí, ¿no? De como del valor de ser amable. O sea, porque es como que ambas están en un momento difícil, ambas están, su cabeza es que va de un lado para otro, pero siendo como todo bien una con la otra, llegan a una cosa chévere hasta que Ángela se baja y ya queda un buen recuerdo. Esa fue como la sensación después de todo, o sea, como de todos los detalles que igual tienen muchos, pues son muy coloridos. Creo que ese es como el que más me queda como casi como de conclusión. ¿Y para ti, Juan Pablo? Me dejó la sensación de alguna forma de como de cercanía entre el personaje y uno mismo, o sea, como esa humanidad ahí, en cualquier momento nos podemos arrepentir, cosas así, digamos. Yo lo sentí muy, muy humano en ese, o sea, digamos, cuando terminé de leerlo y digamos las siguientes veces fue como, es un drama humano y todos nos podemos arrepentir, entonces me sentí muy cerca, digamos, de Ángela Pralini en ese sentido y es como, qué locura, es como, yo no hubiera hecho eso, pero probablemente sí lo hubiera hecho y esa es la sensación que me dejó, de todos nos hemos arrepentido alguna vez en la vida, entonces es como que la mejor frase con la que pudiera siempre describir este cuento cuando me acordé de su nombre y me digan si lo leí, es como es una historia de arrepentimiento. Sí, tiene mucho sentido. ¿Y para ti, Diana? Yo, la verdad, según yo tenía el final claro, pero ahora tengo dudas. Entonces, ¿qué? Me hicieron dudar también a mí. Sí, o sea, la verdad, sí, estoy como, tengo que volverlo a leer, porque sí. Pero pues, de nuevo, esto es lo hermoso del Inspector, o sea, uno no puede esperar llegar a nada. Y la verdad era algo que a mí, o sea, esto de las certezas y esto, o sea, yo era alguien como, pero dígame la verdad o lo que sea. Entonces todo esto me ha enseñado como a no, o sea, hay cosas que simplemente son así y ya, solo hay que dejarlo ser. Entonces algo que me pasaba mucho al principio que yo leía al Inspector era como, no entiendo nada, pero ¿qué pasa? ¡Ah! O sea, o sea, como que verdad, no sé, a uno como que le meten mucho en la cabeza como esa certeza. Entonces pues me parece muy chévere eso, y así es mucha otra literatura que es como, no tienes que entender nada realmente, solo gózalo, siéntelo. ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo recordar? ¿Qué te hizo cuestionar? Pero pues nada, tiene que ser como, es que trata de esto y esto y se llegó a esto. No, entonces ahora pues con lo que dijo Darío, la verdad sí es que como tengo que volverlo a leer. Pero pues me parece genial porque pues todos estamos aquí con la duda, con la incertidumbre, como, pero ¿será que sí? ¿Pero será que no? Pero es lo que yo quiero pensar o si es lo que pasó, o sea, no, me encanta. Entonces sí, con eso quedó. Entonces mi sensación final, incertidumbre y confusión. Bueno, para mí es algo parecido, pero digamos que lo voy a coger por un lado más positivo. Yo que también quiero ver el lado bueno. Y es eso, como que a mí me queda la sensación de que yo me leí 2 cuentos en uno, porque la primera vez lo leí y tuve la sensación de un final, la segunda vez lo leí, tuve la sensación de otro final, pero además para mí fueron 2 historias diferentes, porque en la primera lectura eran 2 personas hablando y en la segunda lectura eran 2 personas mirándose. Entonces creo que lo voy a tomar por el lado de que este cuento es una oportunidad de abrirse a las interpretaciones del mundo. Porque, no sé, esa fue mi sensación, como que yo creo que ambos finales pueden ser igual de válidos. No me puedo quedar con uno. Aunque si me van a escoger, me quedo con el que se fue a la casa de los tíos y fue feliz en el barro. A mí me gusta el que se arrepiente, porque esa es la historia de la humanidad al final. Es que es eso, ¿no? Como que uno elige y que uno quiere. Como es lo que yo quiero que pase. No, yo quiero el final de libertad. No arrepentimientos, libertad. Esto fue todo por el capítulo de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo.
Recuerden que hoy estuvimos con nuestros invitados de Cueva Producciones, Darío y Juan Pablo. Muchas gracias, muy chévere. Gracias por presentarnos a Clarice. Sí, sí. Fue una gran presentación, muy grato la verdad. Y pues muchas gracias por invitarnos. Ay, nos alegra que hayan encontrado a esta hermosa autora que amamos. Gracias a ustedes por venir. Como siempre pueden encontrarnos como @taza de tinta _piso podcast en Instagram y Facebook y como @taza de tinta en TikTok y YouTube. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden, el fantasma de la locura nos ronda. ¿Qué es lo que haces? Estoy esperando el futuro. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. El cuento de la discusión fue La partida del tren de Clarice Lispector. Escucharon a sus podcasters favoritas Mafe Escobar y Diana Ardila en compañía de Juan Pablo y Darío de Cueva Producción. El guión fue realizado por los mismos, la edición fue realizada por Diana Ardila y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, chao.